pero ellos fueron los precursores de todas esas falsas doctrinas. Entonces, eso nos llama a nosotros la atención, ¿sí? Entonces, no eran tan santos como se cree o como nos quieren decir a nosotros y meternos esos cuentos. Sí, adelante, pastor Fernando. Hermano, no, yo creo que tenemos el tiempo para continuar con la otra parte. Sería interesante. Bueno, muy bien, entonces vamos a terminar ya con la venia del hermano Fernando. Vamos a continuar entonces y vamos a ver a estos otros dos señores, a Agustín de Hipona y a Tomás de Aquino. Vamos a ver qué fue lo que ellos hicieron a favor de la Trinidad, pero también vamos a ver qué era lo que ellos creían sobre las otras doctrinas. Entonces, vamos a continuar. Cuando entramos con Agustín de Hipona, vemos que Agustín sintetizó, este señor ya vivió por el siglo IV y la segunda mitad del siglo IV y la primera parte del siglo V. Este señor Agustín, miren ustedes que esto está ya muy lejos del tiempo que se terminó de escribir la Biblia. Estamos hablando de 254 años. 254 años después de que la Biblia se escribió, empezó a vivir Agustín. Y en 200 y punta de años ustedes saben que pasan muchas cosas. Miren ustedes que apenas hace poco nuestro país estaba celebrando 200 años de la independencia de España, del tiempo que vivió Bolívar y todo eso. Y mire tantas cosas y cómo se ha transformado el país en 200 años. De la misma manera, entonces estos hombres también comenzaron a enseñar falsas doctrinas. Ya para el tiempo de Agustín, ya la Iglesia Católica ya se había fortalecido. Ya el catolicismo se estaba fortaleciendo y este señor, entonces, Agustín, sintetizó toda la herejía trinitaria, toda la doctrina trinitaria que hasta el momento existía en su tiempo y la condensó en un libro que se llamó De Trinitate o de la Trinidad. Pero resulta que este señor, este hombre al que los trinitarios llaman un doctor de la iglesia, al que los mismos protestantes trinitarios llaman una mente como la del apóstol Pablo, dicen ellos, lo compara con el apóstol Pablo. Los propios teólogos protestantes trinitarios, ni siquiera los católicos, sino los propios protestantes dicen que Agustín era una mente tan poderosa como la mente del apóstol Pablo, ¿sí? Que porque sintetizó toda la doctrina católica que hasta el momento estaba ahí por ahí rodando, pues vamos a ver si realmente era un hombre que creyera a la escritura o más bien fue un promotor de herejías. Pues resulta que este señor Agustín era un promotor de una doctrina que se llamaba el cogite intrare, se les obliga a entrar. O sea, cualquiera que no creyera como el catolicismo romano o se le obliga a entrar o se mata. Él fue un promotor de la Inquisición y las Guerras Santas. O sea, cuando la Iglesia Católica en la Edad Media implantó la Inquisición, ellos lo hacían apoyándose en todo el pensamiento que Agustín había hecho alrededor de ese tema. Como cosa rara, este señor también dejó a su esposa para volverse un monje, promovió monasterios masculinos y femeninos, dijo que el pecado original fue de tipo sexual, ¿sí? O sea, que cuando Adán y Eva pecaron fue porque tuvieron sexo. Eso era lo que enseñaba este señor. Nada que ver con lo que enseña la escritura. Promovía el bautismo de niños. Fue promotor de la doble predestinación, que dice que unos nacieron para ser condenados y otros para ser santos. Fue promotor del culto a las reliquias, así como Gregorio de Niza. Y también decía que María fue inmaculada ante todo pecado. O sea que María fue siempre santa, sin pecado concebida, inmaculada siempre, ¿no? Nunca tuvo pecado María. Otra doctrina católica que lleva a la mariolatría. Miren ustedes lo que dice aquí Hans Kuhn en la obra Grandes Pensadores Cristianos, en la página 84, acerca de la doctrina de la doble predestinación. O sea, Agustín creía que unas personas nacieron para ser condenadas y ya no van a poder hacer absolutamente nada sino condenarse. Y otras personas ya nacieron para ser salvas y ya no van a hacer absolutamente nada que pueda cambiar esa condición de ser salvos. Entonces, si le hacemos caso a San Agustín, al supuesto San Agustín, entonces no prediquemos el evangelio, porque ya el que va a ser salvo y el que va a ser condenado va a ser condenado. Es totalmente una enseñanza que se opone a
doctrina de la libre elección que tiene el hombre de decidir por Cristo o rechazar a Cristo. Veo que dice aquí, dice, porque se preguntaba Agustín lo siguiente, ¿por qué hay entonces tantos hombres que no se salvan? Cuanto más de lleno va entrando Agustín en la controversia, tanto más va endureciéndose su posición, como se ve con toda claridad en su doctrina de la doble predestinación, a la bienaventuranza y a la condenación. Dios predestinó a la bienaventuranza frente a la gran masa de la condenación a un número fijo desde el principio y relativamente pequeño de personas. En la polémica contra los pelagianos, Agustín sostiene resueltamente la inmunidad de María de todo pecado. O sea, María nunca pecó, según él. María nunca pecó. María sin pecado concebida, mejor dicho. La doctrina que más adelante se fue tomando. Dice, ciertamente de todo pecado personal, excepción hecha de la Santa Virgen María, de la que por el honor debido al Señor no tolero en absoluto que se haga mención cuando se habla de pecado. Le está diciendo que él no tolera en absoluto que a la Virgen se la toquen y le digan que ella fue pecadora en algún momento. O sea, una cosa completamente desfasada de lo que la Sagrada Escritura dice. También fue promotor del culto a las reliquias, del culto a los muertos. Del culto a los muertos, del cual la Biblia prohíbe como espiritismo. En la obra de Félix Amat de Palau se cita a Agustín en su obra Sermones 323-324 y dice lo siguiente: entre estos milagros hubo varias resurrecciones y una de ellas nos la refiere también San Agustín. Un niño de pecho murió antes de ser bautizado. Sí, porque él hablaba acerca del bautismo de niños, entonces era muy grave que el niño se muriera antes de ser bautizado. Su madre acudió a donde estaban las reliquias de San Esteban. Mire, las reliquias de San Esteban, o sea, estaba hablando de un cuerpo de un muerto, supuestamente de Esteban, al que apedrearon en el libro de los Hechos, el primer mártir de la iglesia cristiana. Supuestamente Agustín tenía las reliquias, tenía el cuerpo muerto de Esteban. Eso es una mentira muy grande porque estamos hablando de que Agustín vivió por el 354. ¿Cuáles reliquias de Esteban? Si los judíos no guardaban los pedazos de los muertos y mucho menos los iban a estar llevando para adorarlos. Entonces eso no tenía nada que ver con la escritura. Pero aquí son capaces de inventarse que tenían el cuerpo de San Esteban. Dice, estaban las reliquias de San Esteban y derramando torrentes de lágrimas, la mamá que perdió al niño decía, santo mártir. O sea, le estaba rezando a Esteban, le estaba orando a Esteban, no le estaba orando a Dios. O sea que este señor también es culpable de que la gente también adore los santos. Y le decía, santo mártir, bien veis que no me queda ningún consuelo. Volvedme pues mi hijo. O sea, Esteban era el que le iba a devolver el hijo. Para que yo le halle después en la presencia del Señor que os coronó. El niño resucitó. La madre le presentó luego a los presbíteros. Fue bautizado y recibió los demás sacramentos. Murió poco después. Y la madre le llevó al sepulcro con tanto gozo como si le pusiera en las manos de San Esteban. O sea, se puso muy feliz cuando lo enterró porque lo estaba poniendo en las manos de San Esteban, no en las manos de Dios. Ven ustedes aquí cómo se ve la adoración a las reliquias y la adoración de los santos en medio de este hombre que llaman el reputado teólogo. Uno no puede a veces concebir cómo es que estos hombres, estos pastores trinitarios, esta gente que tiene sus iglesias trinitarias, son capaces de hablar de Agustín como un gran teólogo cuando basta solamente leer cualquiera de sus obras para darse cuenta que él estaba completamente alejado de la verdad y que de la Biblia sabía más bien poco. Otro hombre que ayudó en el desarrollo de la doctrina trinitaria, bueno, más que en el desarrollo, fue en la compilación y propagación de esa doctrina en la Edad Media, fue Tomás de Aquino, que vivió entre 1224 y 1274. Este señor mezcló el cristianismo con la filosofía aristotélica y desarrolló la doctrina de las propiedades entre las tres divinas personas. Como todos estos otros sujetos, fue defensor del monasticismo, del monacato, de la vida monacal de monjas y monjes. Y la dieta teológica de Tomás de Aquino fueron la mariolatría, la adoración a María como una diosa, la transustanciación, que ya la había aprendido desde Atanasio, ¿sí? De que en la galleta de la hostia se vuelve verdaderamente el cuerpo de Cristo,
La supremacía papal, nadie como este hombre habló acerca de que la iglesia dependiera del papa, y la doctrina del purgatorio, que ya vemos que estaba ligada a todos estos otros anteriores. Pero como cosa curiosa también, él estuvo afectado por el espiritismo. Hacia el final de su vida dijo tener frecuentes encuentros con el apóstol Pablo y María. Decía que el apóstol Pablo y María lo venían a visitar, ¿sí? Frecuentes encuentros tuvo con ellos, supuestamente, diciendo que eran Pablo y María. Una vez vio al diablo, dice, como un hombre negro. O sea, hasta racista era el hombre, ¿no? Una vez vio al diablo como un hombre negro. Y otro día vio a un cura muerto llamado Romano, que había sido profesor de teología, al cual él conocía, e incluso habló con Romano y le dijo, Romano, yo sí me voy a salvar. Y entonces Romano le dijo, sí, tranquilo, Tomás, tú vas muy bien, tú vas muy bien. Te lo digo desde la ultratumba, que tú vas demasiado bien. Entonces es a estos hombres a los cuales los católicos les deben la Trinidad. Siempre los han presentado como los grandes hombres, intachables, hombres que sabían mucho y que tenían mucho conocimiento. Pero cuando nosotros nos metemos a estudiar acerca de ellos, nos damos cuenta que estos hombres verdaderamente no eran hombres celosos de la palabra de Dios, hombres que amaran la palabra de Dios, sino eran hombres aborrecedores de toda la palabra de verdad y que enseñaron mucha falsa doctrina que actualmente se encuentra en el catolicismo romano. Entonces, ¿por qué estos pastores trinitarios protestantes, por qué los teólogos trinitarios protestantes son tan defensores de todos estos sujetos, pero no los siguen en todas las doctrinas? ¿Por qué son capaces de decir que fueron unos grandes doctores de la iglesia? ¿Y por qué entonces actualmente a los católicos sí les dicen ustedes son unos herejes porque creen en la mariolatría, en la adoración de reliquias, en el culto a los muertos, en la señal de la Santa Cruz, etcétera, etcétera, etcétera? Es una contradicción. Uno ve que esta gente trinitaria protestante parece que está hablando como un doble lenguaje, porque cuando se trata de la Trinidad, entonces sí son los santos padres, pero cuando se trata de las otras herejías, entonces ahí ya no son los santos padres. Es un discurso doble. Al fin y al cabo, ellos salieron fue del catolicismo romano. Los católicos, por otro lado, dicen que es que ellos son los santos padres a los cuales se les debe el desarrollo de las doctrinas, porque los católicos no le creen a la Biblia, sino a la doctrina de la Sagrada Tradición, ¿sí? Le creen a la doctrina de la Sagrada Tradición que la consideran mayor o más importante que la Biblia. Pero lo que llama la atención es cómo alguien llamado protestante y que dice creer a la sola Escritura no se dé cuenta que están creyendo en una doctrina extraña que se llama la Trinidad, que no viene de la Biblia, que no viene de la Escritura, sino que viene es de las disquisiciones de hombres perversos que no se quisieron amoldar a lo que la palabra de Dios enseña. Amén. Hasta ahí dejamos entonces y damos un espacio entonces para algunas preguntas, si es que las hay. Muy bien, hermano Julio, muchísimas gracias. Todos los hermanos que están allí conectados. Tenemos por aquí algunas preguntas. Entonces vamos a iniciar. Las han dejado por el chat, yo se las transmito y vamos dando respuesta, hermano Julio. Aquí tenemos la primera. ¿De dónde salieron los libros apócrifos? Ya que según algunos dicen que estas creencias se basan en esos libros. ¿Y por qué no están en la Reina Valera? Creo pues que en la del 60, la que manejamos nosotros. Bueno, en realidad los libros apócrifos es una pregunta que está por fuera del tema de hoy. Los libros apócrifos, ustedes si se acuerdan, son unos libros que no son, o sea, fueron unos libros que se desarrollaron entre el periodo intertestamentario, es decir, entre un periodo cuando se terminó de escribir Malaquías y cuando se escribió el Evangelio según Mateo. ¿Sí? O sea que es un periodo de antes de Cristo. Fueron unas obras de judíos que estaban helenizados, o sea que tenían también algunos vicios de la filosofía griega, ¿sí? Algunos vicios de la filosofía griega, y por supuesto esas raras doctrinas que mencionamos ahorita, del monacato, de rezarle a los muertos, de culto a los muertos y todo eso, ya estaban en esos libros apócrifos, porque como les estaba mencionando ahorita, esas doctrinas ya estaban dentro del mundo romano o el mundo greco-romano por causa de que las habían aprendido de las filosofías y del paganismo. Por eso no nos debe a nosotros extrañar que este señor Atanasio estuviera hablando del monacato. No, es que eso ya existía desde antes.
Los monjes ya existían en el paganismo. Habían muchos filósofos que se hacían monjes y habían también muchos en el mundo grecorromano pagano que eran monjas. Por ejemplo, a Diana, cuando Pablo fue a la ciudad de Atenas y allá lo atacaron, porque él dijo que lo que eran las estatuas de Diana eran simplemente unas estatuillas y que eso no se debía adorar. Entonces lo atacaron y le dijeron, viva Diana de los Efesios y no sé qué más, pero a Diana la adoraban una cantidad de monjas. O sea, en el culto de Diana había una cantidad de monjas que servían dentro del culto de Diana. Por eso cuando el cristianismo comenzó a apartarse de la fe, o algunos más bien del cristianismo comenzaron a apartarse de la fe, pues no era nada extraño que ellos también tomaran de toda esa doctrina perversa que venía del mundo grecorromano y las amoldaran a su forma de vida. Entonces, como ustedes se dan cuenta, sí, en los libros apócrifos aparecen cosas de estas que enseñaron Atanasio, Orígenes, Tertuliano y todas esas cosas, pero realmente no es que de allá, digamos, haya nacido el concepto trinitario. Yo estoy hablando aquí es después de Cristo, después de que la Biblia se terminó de escribir, ¿sí? Es donde estoy haciendo énfasis, ¿sí? Por eso empecé a hablar de Tertuliano, de un señor que vivió en el 213. Y estos libros apócrifos de los cuales estamos hablando son unos libros que son antes de Cristo, ¿sí? O sea, en un periodo mucho más antes. Pero los que desarrollaron la Trinidad dentro del cristianismo, dentro de lo que se llamó el cristianismo, que realmente el cristianismo no tiene nada, ¿sí? Sino solamente el nombre, estos sujetos comenzaron fue a inventarse cosas y a tomar cosas del mundo grecorromano. Bueno, sí, la doctrina trinitaria ya existía también en el mundo grecorromano. Si queremos hacer si queremos también devolvernos en el tiempo, nos damos cuenta que las trinidades las creían en todas las doctrinas, en todas las religiones paganas del mundo, ¿sí? Se creía en una idea de una trinidad y hasta también en la filosofía grecorromana, por ejemplo, de Platón, también había una idea trinitaria. Entonces, de por allá fue donde ellos tomaron todas esas ideas, pero no de la Biblia. Es gente que no se quiso conformar con la escritura, pero que más bien tomó de toda esa filosofía pagana, le puso nombre de cristiano y hizo una mezcla. El catolicismo romano de hoy en día es una mezcla de toda esa cosa que era pagana en el mundo grecorromano, tanto en la religión como en la filosofía, y la mezcló, le puso nombres cristianos y la mezcló, y eso es el catolicismo romano de hoy en día, ¿sí? Desde la Trinidad y todos esos sacramentos que ellos llaman y todas las doctrinas que ellos tienen. Muy bien. Hay otra pregunta que hace Ani 1224. La verdad no he podido entender muy bien. Yo le invito para que el hermano abra su micrófono y la formule, por favor. No sé si el hermano está todavía allí en línea, pues yo lo veo aquí, pero no sé si está escuchando para que formule la pregunta porque no la entiendo muy bien, entonces sería bueno. Creo que no está. Vamos con la siguiente. En cuanto a la resurrección del niño, ¿hay una prueba o solo fue una supuesta visión de Agustín? Es que creer a las obras de Agustín es bastante difícil porque es un hombre que ustedes ven que es una persona que está tergiversando la escritura. ¿Qué es lo que quiere Agustín aquí hacer énfasis? Él quiere hacer énfasis en que a los niños hay que bautizarlos, porque si no se bautizan, entonces se van a condenar. Entonces, para él era muy importante mostrar que a los niños se tienen que bautizar, una cosa que la Biblia no enseña por ninguna parte. Cuando nosotros vemos acerca del milagro de la supuesta resurrección del niño, nos empezamos a dar cuenta de que ese milagro como que no fue verdadero. ¿Por qué razón? Porque dice que tan pronto como el niño fue bautizado, murió. ¿Sí se dan cuenta que ahí lo dijo en la lectura que nosotros mostramos? O sea, el niño resucitó solamente para el bautismo, recibió los sacramentos y se murió. Se murió, tan raro, ¿cierto? Que se haya muerto tan rápido. Tanto que la mamá cuando lo fue a enterrar sintió como si lo hubiera puesto en las manos del mismísimo Esteban. O sea, no en las manos de Dios, sino del mismísimo Esteban. Eso, sin duda alguna, de la resurrección del niño, es una gran mentira y es una obra del demonio. Yo, por ejemplo, cuando leo ese tipo de cosas, apenas veo que dicen que el niño resucitó, pero que se murió al momento, quiere decir que el niño nunca resucitó. Fue por ahí bautizando a un niño que ya estaba muerto, y luego Agustín en su trama escribió en su obra diciendo que el niño había resucitado. Además, otra cosa, ¿cómo sabían ellos que ese cuerpo del muerto era Esteban? ¿Cómo sabían eso? Eso no se puede ver por ninguna parte.
Pero esto que yo les estoy citando acá es solamente una de las muchas invitaciones de Agustín a adorar las reliquias. Agustín en varias partes, no solamente ahí, sino en otras partes, comienza a decir también de una cantidad de milagros que supuestamente ocurrieron porque también por el mártir Esteban, supuestamente. O sea, se encontraron al muerto, dijeron que era Esteban y comenzaron a atribuirle milagros al muerto. Dicen que incluso hasta las piedras con las que mataron a Esteban, porque ustedes se acuerdan que a Esteban lo mataron, fue apedreado, que incluso tenían unas de las piedras con las que apedrearon a Esteban. ¿Cómo iban a saber ellos que esas eran las piedras con las que habían apedreado a Esteban? Pero que con esas piedras también habían milagros, porque como es la adoración de reliquias que ocurre en el catolicismo romano, entonces pensar nosotros que la tal resurrección se dio es como creer nosotros que muchos de esos tales milagros de los cuales hablan hoy en día todos esos mercaderes de la fe mentirosos realmente están ocurriendo. ¿Sí? Algunos hermanos, aprovecho para decir esto, algunos hermanos se maravillan y dicen, ¿cómo es posible que en nuestra iglesia no ocurran esa cantidad de milagros que ocurren con Cash Luna y otros sujetos que hacen ese tipo de milagros? Y cuando nosotros vamos a examinar, estos milagros de esos sujetos no son tales, son pura mentira. Se traen a alguien que es un payaso, le pagan una plata, como son mercaderes de la fe, ellos ganan también en eso, que son capaces de pagarle, porque cuando un negocio produce, hay que meterle plata a eso, ¿no? El negocio les produce, hay que meterle plata. Entonces, le pagan a un payaso para que vaya y diga que tenía tal enfermedad, que tenía tantas dolencias, que no sé qué. Contratan a un médico para que también esté ahí, supuestamente un médico, y diga, sí, pastor, se curó y no sé qué, y la gente impresionada, ¿no? Y nosotros, yo creo que la Biblia dice que debemos ser maduros en la fe, ¿cierto? Yo sé que Dios hace milagros y todos nosotros sabemos que Dios hace milagros, pero que sean milagros que nos costen a nosotros, no basura y no mentiras, ¿cierto? Entonces, este milagro de Agustín, no creo, pues, yo no lo creo. Mucho menos el diablo no resucita muertos, y mucho menos el tocar cuerpos de muertos, mucho menos eso, va a resucitar un muerto. Y mucho menos una oración a San Esteban va a resucitar un muerto, mucho menos. Mejor dicho, nada que ver, nada que ver. Pero estos son los sujetos de los cuales ellos hablan, que son los grandes hombres de fe que desarrollaron la gran doctrina de la Trinidad, que a propósito de esa gran doctrina de la Trinidad no es sino la adoración de un Dios falso. O sea, es la verdad, pero es duro decirlo, pero es la verdad, ¿cierto? ¿Qué es la Trinidad? Es la adoración de un Dios falso que ha cambiado al Dios de la Escritura por un Dios de tres cabezas. Esa es la realidad, y así tenemos que decirlo. Muy bien. Aquí aclara la pregunta Ani 1224. Si no son tres personas, entonces son tres manifestaciones. Es la pregunta que hace. Bueno, es que nosotros no dependemos del número 3 para nada. A nosotros el número 3 no nos importa absolutamente nada. ¿Sí? La Biblia nunca dice que Dios sea 3 en algún sentido, jamás. No hay ninguna parte de la Biblia que diga que Dios es 3, ni que asocie el número 3 con Dios. Los creyentes trinitarios dicen que el número 3 es muy importante en la Biblia, pero yo me he pasado leyendo la Biblia toda mi vida y no he encontrado que en ninguna parte de la Biblia se diga que el número 3 es muy importante para Dios. Jamás se dice eso en ninguna parte de la Biblia. ¿Que son tres manifestaciones de Dios? No, Dios tiene muchas más de tres manifestaciones. Dios no depende del número 3. ¿Sí? Dios no depende del número 3. Dios es el eterno, por ejemplo. ¿Será que entonces el eterno es otra persona divina y distinta? No. Dios es el omnipresente. ¿Será que por ser omnipresente, entonces el omnipresente tiene que ser otro sujeto divino también? No. Es decir, el 3 a nosotros no nos importa absolutamente para nada. Lo que nosotros sabemos es lo siguiente, que Dios es Padre, ¿por qué razón? Porque es nuestro creador, porque es nuestro formador, porque es nuestro originador, porque es el que nos cuida. Por eso llamamos a Dios Padre. ¿Sí? Los hermanos tienen que aprender a saber por qué razón nosotros llamamos a Dios Padre. ¿Por qué razón la Biblia llama a Dios Padre? Y la Biblia dice que a Dios se le llama Padre porque nos cuida, nos protege, porque somos sus hijos. Esa es la razón por la cual le llamamos Padre. ¿Por qué llamas tú a Dios Padre? Porque tú eres hijo de Él. Porque cuando tú le llamas Padre, estás reclamando la protección de Él sobre ti, que te cuide, que te guarde del mal, que te proteja. Y también estás recordando que Él te creó, que Él es tu origen. Entonces, cuando entendemos por qué a Dios se le llama Padre, nosotros vamos alejando toda esa cantidad de turbaciones de nuestra cabeza. ¿Sí? ¿Por qué a Dios se le llama al Espíritu Santo? Porque Dios es Espíritu y es Santo. ¿Por qué más? Por eso. Dios es Espíritu y Dios es Santo. Dios es Espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y Dios es Santo. Entonces, por eso le llamamos el Espíritu Santo. También le llamamos Espíritu Santo porque Él es incorpóreo, no tiene cuerpo y porque Él puede llenarnos a nosotros. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de ser llenos de Dios,
Por eso decimos, hermano, sea lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es nadie diferente a Dios mismo, es Dios mismo. Es el Señor en forma espiritual. ¿Por qué llamamos a Dios Hijo? Porque Dios se manifestó en la carne como un varón perfecto. ¿Por qué llamamos a Dios el Eterno? Porque no tiene principio ni fin. ¿Por qué llamamos a Dios el omnipresente? Porque Él está en todo lugar a la vez. ¿Por qué llamamos a Dios el omnisciente? Porque Él lo sabe todo. ¿Por qué llamamos a Dios el Rey de Reyes? Porque Él gobierna sobre todo. ¿Por qué llamamos a Dios, por ejemplo, el proveedor? Porque Él es el que nos da a nosotros. ¿Por qué lo llamamos el Salvador? Porque Él es el único que salva. Entonces lo que tenemos que entender es por qué razón llamamos a Dios por esos títulos. Más que estar diciendo que si son manifestaciones o que no sé qué, porque entonces ahí se nos va a meter la idea de un 3 que la Biblia no enseña por ninguna parte. ¿Sí? Es importante saber por qué razón llamamos a Dios Padre, por qué razón lo llamamos Hijo, por qué razón lo llamamos Espíritu, por qué razón lo llamamos Eterno, por qué razón lo llamamos el Omnipresente, por qué razón lo llamamos el Omnisciente, etcétera, 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 y así no nos vamos a confundir. Aquí lo importante es que estas personas que hablaron de supuestas 3 personas en Dios hicieron una presentación totalmente absurda acerca de Dios y realmente terminaron fue presentando un politeísmo. Por esa razón hoy en día mucha gente se ha desviado del principal mandamiento que dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y por esas razones que están va para la condenación, ¿sí? Porque cualquiera que adore un Dios falso va para la condenación, no puede ser salvo. Cualquiera que adore un Dios falso no puede salvarse. Dios es muy, muy celoso y lo que detesta el Señor es la adoración a un Dios falso. Es de las cosas que, si algo detesta a Dios, de lo que más detesta a Dios es la adoración a los falsos dioses, la idolatría. Cambiarlo a Él por las disquisiciones de los hombres. Muy bien, mi hermano. Aquí estoy leyendo la persona hace como una réplica, pero es sobre lo mismo y ya está explicado. Dice que entonces, ¿por qué hablamos de 3 manifestaciones? Pues creo que el hermano Julio lo ha explicado ampliamente. No son simplemente 3 manifestaciones. Dios se ha manifestado de muchas maneras en la historia de la humanidad, pero cuando nos preguntan que si no es Padre como persona, si no es Hijo como persona, si no es Espíritu Santo como persona, pues tenemos que decir que son 3 manifestaciones de Dios entre muchas otras manifestaciones, como para que le quede claridad a Ani 12. Eso es que, sí, es que ni la Biblia ni para nosotros el número 3 tiene que ser relevante. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando explicamos la unicidad, porque a veces se simplifica tanto que se dice mal lo que creemos. Entonces se dice, no, son 3 manifestaciones de Dios. No creemos en eso, nosotros no creemos en eso. Cuando estamos hablando del 3, estamos nosotros también como cayendo en el mismo vicio de la Trinidad. Y resulta que nosotros no creemos, ni el número 3 es relevante para nosotros. El 3 no nos importa. Mejor dicho, a nosotros el 3 no nos importa para nada. Si algo ha de importarnos a nosotros es el número 1. Cuando la Biblia habla de Dios, le da importancia a un número, el 1. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Sí? Entonces, miren ustedes que cuando la gente está hablando de ese 3, es mezclándose con un montón de sujetos que comenzaron a hablar de una cantidad de herejías y falsas doctrinas. A esos supuestos doctores, ¿sí? A esos supuestos doctores que realmente de Biblia no sabían nada, o sea, no eran doctores de Biblia, miren usted, porque de Biblia sabían más bien poco. Eran expertos, pero para torcerla, ¿sí? O sea, doctores de Biblia sí no eran doctores para torcer la escritura, más bien. En eso sí tenían mucho conocimiento para torcerla, ¿sí? Pero les llaman los doctores, ¿no? Los doctores de la escritura. ¿Doctores de qué? ¿Doctores de qué si no sabían nada? Más bien, si estuviéramos leyendo la escritura, el apóstol Pablo los llamaría indoctos e inconstantes, que tuercen las escrituras para su propia perdición. Muy bien. Por aquí tenemos otra pregunta. Ani quiere preguntar algo, pero entonces vamos a mirar si el tiempo nos alcanza, porque creo que ha sido amplia la respuesta. Ahora miramos si le podemos abrir el micrófono. Por aquí tenía otra. A ver. Teológicamente, los trinitarios son considerados politeístas. Pues ya lo explicó el hermano ahora, pero no sé si quiere decir algo más sobre esa pregunta. Pues teológicamente los trinitarios viven en un enredo. Dicen que creen en un Dios, pero que también creen en 3 personas que son Dios. ¿Sí? El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y el Hijo no es el Padre no es el Espíritu,
pero no son tres dioses, sino un solo Dios. ¿Entendieron ustedes lo que acabo de decir? No, eso no lo entiende nadie. Eso no lo entienden ni los mismos católicos, ni los mismos trinitarios que creen en eso. Están diciendo que son tres dioses y finalmente terminan diciendo que es un solo Dios. Y el credo de Atanasio dice, y cualquiera que cree en la religión católica se le prohíbe decir tres dioses y señores. O sea, es por la religión católica que se les prohíbe decir tres dioses y señores, pero en la práctica todos ellos están creyendo realmente en tres dioses y tres señores. Pregúntenles ustedes a ver si, por ejemplo, cuando están hablando del Padre, no están hablando de un Dios diferente al Dios que es el Hijo. Y si cuando están hablando del Espíritu Santo no están hablando de un Dios diferente al que es el Padre y el Hijo. O sea, realmente sí están creyendo en tres dioses. O sea, teológicamente ellos aparecen, es que eso es lo chistoso de los trinitarios, o más bien, digamos, lo curioso, lo que le llama la atención. Hoy precisamente, miren, hermanos, hoy precisamente hay un teólogo católico romano que vive ahí en Palmira, que me está invitando a tener un diálogo con él. Entonces le dije, bien, vamos a tener el diálogo, pero usted me va a decir claramente qué entiende usted por persona, por sustancia, por ser y por personalidad y por individuo. Me va a decir esas definiciones y yo tengo un debate con usted o, bueno, un diálogo con usted. Y comenzó a sacarme el cuerpo. No, o sea, él no podía, no, es que yo no, es que no, pero ¿por qué me tiene que poner tantos requisitos para poder hablar con usted? Le dije, porque es necesario que usted me defina esas cosas para yo demostrarle que usted realmente no cree en un Dios, ¿sí? Porque ellos dicen tres personas y un solo ser divino. Y parece que ya fue, no, todo está muy fácilmente, ya parece que todo está resuelto, ¿no? ¿Sí? Pero resulta que es que una persona es un ser completo. Nunca ha habido que una persona no sea un ser completo. O que un ser completo no sea una persona. ¿Cuándo usted ha visto una persona que sea media persona? ¿O cuándo ha visto usted un ser que sea un medio ser? ¿O un semiser? No, o es completo o no es completo. O es un ser o no es un ser. Entonces, si el Dios, si son capaces de decir así, existe una persona del Padre, otra persona del Hijo y otra persona que es el Espíritu Santo, pero el Padre no es el Hijo no es el Padre y el Padre no es el Espíritu. Bueno, cada uno no es el otro. Pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu es Dios, pero no son tres dioses. ¿Cómo así que no son tres dioses? Él me acaba de decir que el uno no es el otro y que este es Dios y que este es Dios y que este es Dios. Si este es Dios y este es Dios, realmente, ¿de cuántos dioses estoy hablando? Pues de tres. Entonces, que no me vengan con el cuento de que este es Dios y este es Dios, pero no son tres dioses, sino un solo Dios. Es que eso no lo entiende nadie. Por eso cuando usted les dice a ellos que expliquen mejor ese asunto, porque ese asunto no lo entiende nadie, dice, es que usted no le quiere creer a la escritura. Además, si no la cree, eso es un misterio incomprensible, sobrepasa nuestra razón humana y nadie lo puede entender. Y como nadie lo puede entender, entonces tráguese el cuento sin haberlo entendido. A ese tipo de doctrinas, a ese tipo de enseñanzas torpes, ¿sí? Que están diciendo una cosa, pero dicen otra, como dicen una cosa, dicen otra, ¿no? Como dicen una cosa, dicen otra. Entonces, a ese tipo de doctrinas es a las que la gente está siguiendo desesperada y no quieren creer a la palabra de verdad. Entonces, usted les dice que Dios es uno y les parece ridículo. Dice que Dios es uno y se manifestó en carne y les parece una locura. Pero para creer que hay tres personas, un Dios que es llamada a Dios, esta llamada a Dios, Dios llamada a Dios, pero no son tres dioses y un solo Dios, ahí sí se tragan ese cuento completo. Y están diciendo realmente que uno es igual a tres. ¿Cuándo uno es igual a tres, hermanos? ¿Cuándo? Nunca. O es uno o es tres, pero punto. Entonces, realmente los trinitarios sí creen en tres dioses. O sea, ellos lo niegan todo el tiempo, pero realmente lo hacen. ¿Sí? En la práctica lo hacen. ¿Sí? En la práctica lo hacen. O sea, habrá algunos a los que de pronto esa idea trinitaria no les ha dado tan duro y entonces se acercan más al pensamiento nuestro. Y Dios los puede bendecir para traerlos a la verdad. Y de hecho muchos trinitarios han salido de su error y han venido. Pero hay unos que son verdaderamente triteístas, absolutamente triteístas, adoradores de tres dioses. La experiencia que yo tengo, que ha sido mucha con los trinitarios, me demuestra que muchos de ellos son realmente triteístas, politeístas, adoradores de tres dioses. Cambiaron la verdad de la escritura por la mentira. Así es. Muy bien. Hay otra pregunta aquí. ¿Por qué hay iglesias trinitarias que podemos decir que lo único que les falta es la revelación del nombre? Como el caso del Movimiento Misionero Mundial. Les falta todo. Si les falta la revelación del nombre, les falta todo. Es que el pueblo de él es el pueblo de su nombre. El pueblo de su nombre. La palabra de Dios dice, allá en Hechos, dice que, dice en Hechos capítulo 10, si no estoy mal, dice que Dios ha venido a llamar pueblo para su nombre. ¿Sí? Pueblo para su nombre.
O sea que, dice también el Señor, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, cuando yo mismo que hable, he aquí estaré presente. Mi pueblo sabrá mi nombre. El que no conoce el nombre no es pueblo. ¿Sí? El que no conoce el nombre de Dios no puede ser pueblo, porque en mi pueblo sabrá mi nombre. Yo le pregunto a ustedes en este momento, a todos aquí, ¿cuál es el nombre de Dios? Y todos ustedes me van a responder cuál es el nombre de Dios. No va a haber inquietud. Ustedes van a decir, el nombre de Dios es Jesús. Lo van a confesar. Ahora yo voy y le digo a alguien del movimiento misionero mundial, ¿cuál es el nombre de Dios? Ay, no, es que no me lo sé. Es que Dios no ha revelado el nombre. Es que Dios, no, el nombre no lo ha revelado. ¿Será Jehová? Creo que Jehová. Me parece que es Jehová, dicen ellos. No, el nombre no hay. Debe ser Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no, es que esos son como 3 nombres. Ese no es un solo nombre. Entonces, al que le falta conocer el nombre, pues le falta todo. Realmente le falta todo. ¿Sí? Entonces nosotros no nos podemos dejar impresionar porque la gente hable bonito, se vista de una manera decente. No, realmente la diferencia la hace es creer a la palabra de verdad, y por eso esto es tan importante, ¿sí? Porque cuando alguien está creyendo en un Dios trinitario, está creyendo en una falsa doctrina, en un Dios distinto, un Dios diferente. No importa cuánto la mentira se parezca a la verdad, la mentira sigue siendo mentira, ¿sí? No importa cuánto trate de imitar a la verdad, pero si no da el paso de fe la persona, está en la mentira y punto. La mentira sigue siendo la mentira y la verdad sigue siendo la verdad. Entonces nosotros tenemos que estar bien definidos. O estamos con Dios creyendo que Él es uno y destacando su verdad y parados en la brecha, o vámonos entonces a adorar a 3 dioses como lo hace el mundo. O vámonos al politeísmo y perdámonos en el politeísmo. Pero Dios nos está diciendo, el principal de todos los mandamientos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice. A la Biblia, y solo la Biblia, a la palabra de verdad, a lo que dice la Escritura. Muy bien, mis hermanos. Creo que no hay. Bueno, por aquí veo otro mensaje que acabo de llegar. Bueno, está hermano Julio proponiendo que podamos tener la próxima semana, porque dicen que está clara la apología contra la Trinidad, pero entonces quedó faltando la unicidad. A ver si podemos tener un espacio la próxima semana y poder compartir la doctrina de la unicidad. Pues sí, se puede explicar la unicidad para mostrar qué es la unicidad, que los hermanos puedan entender qué significa la unicidad, ¿sí? ¿Qué es lo que significa la creencia en un solo Dios? Está bien, también parece que está bien, podríamos organizar para un día de la semana, ojalá pudieran asistir más hermanos, sería muy interesante, claro que sí. Pero es bien importante que ustedes sepan que la Trinidad se originó a partir de unos hombres perversos que dieron origen realmente a todas esas doctrinas del catolicismo romano. Que no se dejen impresionar cuando les hablen de Atanasio, de Orígenes, de Tertuliano, de Agustín de Hipona, de Tomás de Aquino, como si fueran unos hombres grandes o importantes, cuando realmente nos damos cuenta que eran unos hombres que torcieron la escritura. Ningunos doctores de la fe ni ningunos doctores de la iglesia, más bien indoctos e inconstantes que tuercen para su propia perdición la palabra de verdad, como dijo el apóstol Pablo. Muy bien, no sé si el pastor Alex Martínez, él estaba formulando una pregunta, no sé si quiere abrir su micrófono y vamos concluyendo entonces. Pastor Alex, no sé si alcanza a escuchar. Gracias, Fernando, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Amén, Alexito, muy bien, gracias al Señor, bienvenido. Saludando a todos los que tenés allí conectados a Pizarro, saludando al hermano Julio también por sus aportes tan importantes a la iglesia, lo he seguido desde hace muchos años, le he leído muchos libros, algunos muy interesantes. Bueno, lo que pasa es que yo soy el que hice la pregunta al respecto de la palabra plural en manifestaciones, y yo entiendo claramente que Dios se ha manifestado de varias formas. Lo que pasa es que frente a la unicidad como tal, que tiene que ver con el Dios manifestado en carne, no se puede hablar de manifestaciones. Pablo mismo lo dice, Dios fue manifestado como un singular. Entonces, cuando uno dice manifestaciones y aparece en la carátula o en la lámina del refam, que como el Padre en la creación, como el Hijo en la redención y como el Espíritu en la regeneración, eso es totalmente errado. ¿Por qué? Porque gramaticalmente no se puede decir que el Espíritu Santo es una manifestación.
Una cosa es decir que se manifiesta y otra cosa es decir que la sustancia es una manifestación. La sustancia es invariable, es indivisible. La sustancia permanece en sí misma intacta. Entonces, lo que ha sucedido es lo que dice la Escritura. Vino la sombra del Altísimo, y ya pues tendremos tiempo de hablar de la sombra del Altísimo en el vientre de María para fabricar su propio cuerpo, es decir, una autocreación. Pero, pero realmente lo que ha sucedido alrededor de la manifestación de Dios en carne es que el Espíritu Santo mismo, que hizo todo posible en María, se manifestó como el Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre, es decir, uno en uno, no uno igual a tres, ni tres igual a uno, sino uno dentro de uno, lo que quiere decir un solo cuerpo y un solo espíritu. De todas maneras, lo que yo quería aportar era que esa palabra manifestaciones en la unicidad como tal, de la manifestación de Dios en carne, tiene que desaparecer del lenguaje de la unicidad, totalmente errada, totalmente. Las teofanías como tal del Antiguo Testamento se distinguen de la manifestación de Dios en carne porque esa es única. Inclusive dice Juan que como el Hijo es único en su género, o sea, nunca hubo antes de esa una manifestación igual a esa, ni siquiera se puede igualar a las teofanías anteriores. Entonces, en ese sentido es que yo quería hacer el aporte, porque quería escuchar al hermano Julio, que lo he leído mucho, leo varios libros, varios comentarios, hermano Julio, quiero que lo sepa, he estado muy al tanto, me gusta ser un investigador, un lector, pero sí quería que eso quedara como más bien claro, porque es que seguir diciendo que manifestaciones que como el Padre, como el Espíritu, como el Espíritu, si Él no es un como, Él es el Espíritu, ni siquiera es un espíritu, Él es Espíritu. Entonces, muchas gracias, hermano Julio, por sus aportes. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad con la charla de una unicidad, porque a mí realmente me interesa más que la gente aprenda a defender su propia doctrina, ¿sí? Frente a ese tipo de doctrinas como la Trinidad. Pues la historia de la Trinidad ya por B, por X o Z motivo, eso es totalmente errado hasta en la matemática. Una proposición matemática no puede decir que 1 es igual a 3, eso es ilógico, pero 1 igual a 1 sí se puede decir, y eso se puede demostrar en la Biblia. Entonces, muchas gracias, Fernando, por la participación, gracias por tu programa, excelente, de 1 a 10, 11, y bueno, un aplauso para el Señor y que Dios te siga usando en esto. Amén, muchísimas gracias. Yo sí quisiera también aportar el hermano Alex, ¿sí? El pastor Alex. Sí, sí, señor. Amén, hermano Alex. Mire, lo que usted está diciendo cosas muy importantes en todo lo que ha dicho. Hay un error muy grande cuando nosotros decimos que Dios fue Padre solamente en la creación, que fue Hijo solamente en la redención y que fue Espíritu solamente en la regeneración. Porque, como yo le estaba explicando hace un momento, realmente Dios ha sido Padre siempre. La Biblia le llama Padre eterno. O sea, si nosotros decimos que Dios solamente fue Padre en la creación, es como si en este momento no estuviéramos entendiendo que Él es nuestro Padre. Y en este momento Él todavía es nuestro Padre. Tanto que nosotros le llamamos Padre y oramos a Él diciéndole Padre, porque todas las veces que alguien está orando a Dios como un hijo, le dice Padre, ¿cierto? Entonces, Padre en la creación, no solamente Padre en la creación, Padre ahora mismo, ya, en este momento. Espíritu Santo en la regeneración, no, siempre ha sido Espíritu. Dios siempre ha sido Espíritu, siempre lo ha sido, ¿sí? Como hijo en la redención, sí, ahí sí, como hijo en la redención, sí, pero Dios siempre ha sido espíritu. Entonces, eso que dice de pronto la Refan, eso está mal dicho. O sea, que dice que como padre en la creación, como hijo en la redención, como espíritu en la regeneración, no es la expresión verdadera de la unicidad. Es una forma muy simple de explicar la unicidad, pero se está explicando mal. Entonces, nosotros sí tenemos que prestar atención a ese tipo de argumentos. Lo que está diciendo el hermano también acerca de que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, es la manifestación de Dios en carne. Sí, la Escritura dice que Dios fue manifestado en carne. Sin embargo, también es importante que destaquemos cómo se usa una palabra, porque a veces también de pronto, cuando no nos damos cuenta de cómo se está usando una palabra o en qué contexto, podemos juzgar mal a otro, ¿cierto? La palabra de Dios ciertamente dice, manifestar es que es darse a conocer. Eso, por ejemplo, puede ser una definición de manifestación, ¿sí? Darse a conocer. La palabra de Dios dice que Dios se manifestó en carne. Bien lo que decía el hermano Ale, no existe ninguna
manifestación, ninguna anterior revelación de parte de Dios acerca de él mismo, sino a través de esa manifestación en carne, que es la más grande de todas las manifestaciones que Dios ha hecho para los seres humanos. Dios se dio a conocer por medio de unas teofanías en el Antiguo Testamento. Sabemos que se reveló en forma de ángel, sabemos que vino también en forma de un torbellino, sabemos que vino en la forma de una columna de nube y de fuego. En fin, vino en varias formas en las cuales se reveló a los hombres, las cuales se han llamado teofanías, pero que de pronto también dentro del contexto se pueden llamar manifestaciones, eso sí, sin que alguien esté suplantando que la manifestación más grande de Dios ha sido la manifestación de Dios en Cristo Jesús. O sea, de pronto, para aclarar ese asunto del lenguaje, que a veces puede también, si no se definen bien las cosas, podría llevar a malas interpretaciones. Pero estoy completamente de acuerdo de que esa simplificación de la unicidad, de decir que fue Padre en la creación, Hijo en la redención y Espíritu en la regeneración, es una simplificación muy fácil, pero también muy equivocada. Como también cuando decimos son 3 manifestaciones de mi Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo son 3 manifestaciones de mi Dios. No, eso no es así tan sencillo, no es así tan fácil, se le está dando como la importancia al número 3 y se estaría dando como una relevancia a la Trinidad que realmente no se le debe por qué dar. Y muy bueno, por ejemplo, cuando el hermano dice eso de la historia de la Trinidad, eso la entiende todo el mundo. No, lastimosamente no la entiende todo el mundo. ¿Qué pensar? Ojalá la entendieran. Eso se entiende solamente por revelación de parte de Dios, que nosotros la tenemos gracias a Dios y cuando el hombre le abre el corazón a Dios. Pero realmente tanta gente creyendo que 1 es igual a 3. Eso sí es demasiado triste. Por eso la iglesia se tiene que llenar de armas, de valor, de autoridad, de poder. Y dejar de comerse cuento de que cuando le hablan de Atanasio, de Orígenes, de Agustín de Hipona, entonces la gente comienza a temblar muchas veces, el creyente, porque no conoce qué era lo que esa gente realmente creía, y por eso es bueno desenmascararlos, para que la gente sepa que hay que quitarle las máscaras a todos estos mentirosos de años y de siglos, ¿sí? Estos no eran ningunos doctores de la palabra, como les digo, más bien son indoctos e inconstantes que tuercen la escritura para su propia perdición. Así les llamaría Pablo si estuviera el día de hoy con nosotros. Así les llamaría porque así lo dice la palabra. Sí, hermano Fernando. Muy bien. Podemos entonces concluir que los evangélicos trinitarios han fundamentado su doctrina en la doctrina y los pensamientos católicos, ¿verdad? Sin duda alguna, sin duda alguna. Totalmente católico. Todo lo que ellos creen de la Trinidad es católico. Al punto que hasta esos mismos señores, todas las doctrinas del catolicismo se las deben también a esos señores que ellos llaman los padres del trinitarismo. A esos padres. La señal de la cruz. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿por qué son tan buenos para creer en la Trinidad y por qué entonces no se hacen la señal de la cruz? ¿Y por qué no creen en que la hostia se convierte en el cuerpo de Cristo? ¿Y por qué no creen en los rezos a los santos y en las reliquias y en la mariolatría? ¿Y por qué sí creen en la Trinidad? Miren que manejan un lenguaje doble, ¿sí ven, mi hermano Fernando? Manejan un lenguaje doble, ¿sí? Claro, sí, señor. Listo, creo que podemos concluir. Ha sido una bendición, de verdad, la temática. Y ya internamente con Hernancito podemos fijar una fecha, puede ser la próxima semana, aprovechando pues la cuarentena para tratar el tema de la unicidad que también es lo que nos compete. Bueno, Julio, muchísimas gracias por su tiempo, por compartirnos esta parte de la historia que para algunos, probablemente algunos detalles no eran conocidos, pero pues que nos viene muy bien para seguir alimentando el conocimiento. Amén. Muchas gracias, hermano Fernando. Gracias por su invitación. Hay que compartir toda esta información, hay que darla a conocer a la gente, a los hermanos. Ojalá que la iglesia toda estuviera formada en todos estos temas, que nos ayudarían bastante para poder ganar almas que están perdidas en todas esas sectas trinitarias que los llevan al error. Lastimosamente, yo quisiera concluir con esto. Alguien dijo alguna vez que los trinitarios han hecho mucho bien por el evangelio. Yo diría que no, han hecho mucho mal, porque lastimosamente le han enseñado a la gente un evangelio falso, un evangelio que se quedó a la mitad del camino. Este señor Martín Lutero y los otros reformadores salieron diciendo escritura y solo escritura. Nuestra base de la fe va a ser solo la escritura.
pues sonaba muy lindo y todo, pero ellos se quedaron en la mitad del camino. La escritura les sirvió hasta donde ellos quisieron llegar, pero no dieron los pasos que tenían que dar para verdaderamente venir al verdadero Señor Jesús y la salvación que Él ofrece. Entonces se quedaron en una reforma que realmente no es reforma, que se quedó en la mitad del camino, ¿sí? Ellos se llaman los reformados, los protestantes, pero se quedaron en la mitad del camino. Ojalá le creyeran a la escritura y solo la escritura. Y eso, a eso es que Dios nos está mandando. Ahora en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, donde se están mostrando una cosa tan asombrosa que nunca se ha visto en la historia de la humanidad, donde nos está mostrando el cumplimiento de las profecías de los tiempos finales, ¿sí? Es cuando la gente tiene que tener todavía más cuidado, porque Dios va a llamar a la gente para su pueblo y la gente tiene que saber a cuál Dios es el que va a adorar. O va a adorar al único Dios de la Biblia o se va a poner a adorar una Trinidad, pero que se decidan, así como decían los profetas al pueblo de Israel, o van a adorar a Dios o van a adorar a Baal, pero decídanse pues, ¿cierto? Aquí no se hagan con cuentos de que yo creo en Baal y que creo en Dios, no, o Dios o Baal, pero no se pongan aquí en aguas tibias, la cosa es seria, y nosotros también tenemos que afirmarnos en el Evangelio, que los trinitarios cantan muy bonito, que hablan muy bonito, que algunos predican muy bonito, pues también el Papa habla bonito y también el Dalai Lama habla bonito, ¿o no? El Dalai Lama también tiene palabras muy bonitas, pónganse a oírlo a ver. No, sí que hay que amar al prójimo, que hay que querer al prójimo, que hay que querer a los animales, que hay que amar a los animales, que hay que darles abrazos y todas las cosas. Bueno, eso es muy bonito, hay que amar a la naturaleza. Hable con un indígena que crea toda la doctrina de la Pachamama y todo eso. Ellos hablan muy bonito, hay que cuidar la tierra, hay que cuidar los árboles, hay que cuidar la naturaleza. Todos esos lenguajes son muy bonitos, pero hay que decidirse. Y nosotros tenemos que estar claros y firmes en la verdad de un solo Dios. Esto no es para jugar, esto es para tomar verdaderamente sentido y saber en quién nosotros creemos y estar muy felices de esta revelación que Dios a nosotros nos ha dado tan grande. O sea, tan afortunados que somos nosotros de creer esta verdad tan linda que el mundo no la puede creer. Es una maravilla realmente que Dios haya tratado con nosotros y debemos darle gracias siempre. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias. Creo que el hermano Hernán iba a decir algo. Hernán Vázquez. No, hermano, de todas maneras, gracias a Dios por la bendición de esta noche, la palabra de Dios y lo que hemos aprendido. Y sí, lo que usted decía, hermano Fernando, cuadrar una fecha con hermano Julio, a ver si qué día de la próxima semana nos podemos conectar. Es más, tendremos tiempo hasta de publicar y que más gente se una a la conferencia. Cuadraremos con el hermano Julio a ver qué día puede él. No sé, hermano Fernando, usted también dirá más o menos qué día se puede hacer. Bueno, no, ahora lo hablamos y miramos qué opciones tiene el hermano, acomodándonos también a su horario y a su tiempo, y organizamos para la próxima semana. Está muy bien. Muchas gracias, hermano Julio, una vez más, por su tiempo, por la dedicación, y a todos los hermanos que están interesados en seguir aprendiendo y seguir creciendo en la fe. Oremos, hermanos, dando gracias al Señor por este espacio, por este tiempo, y que el Señor nos ayude para seguir defendiendo la doctrina. Es una manera de decir, porque la doctrina no necesita ser defendida, se defiende sola, pero sí aprender para poder afianzar el conocimiento. Demos gracias al Señor. Señor Jesucristo, te damos gracias esta noche por la bendición que tú nos concedes de poder compartir, Señor, toda esta información y que quede en nuestros corazones para confirmar, Señor Jesucristo, que lo que tú nos has dado es realmente glorioso, grande, que estás por tu iglesia, que estás a favor de tu pueblo, que somos privilegiados en haberte conocido, mi Dios, en haber recibido esta revelación. Yo te ruego, Señor, bendice a nuestro hermano Julio, su familia, ayúdale, Señor Jesús, y que su ministerio sea prosperado también para honra y gloria de tu nombre. Te damos gracias esta noche y te pedimos, bendice a cada hermano y guárdanos en esta noche, Señor Jesucristo, y ayúdanos en estas circunstancias que estamos viviendo. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Mis hermanos, el Señor les bendiga a todos. Muchísimas gracias, hermano Julio, una vez más. Y ya organizaremos entonces una fechita, puede ser para la próxima semana, con la ayuda del Señor. Amén. Dios les bendiga a todos. Un placer haber estado con ustedes. Dios los guarde. Amén. Un honor. Bendiciones. Amén. Amén. Amén.
Gracias, Dios le bendiga. Amén. Dios les bendiga a todos. Amén, amén. Dios los bendiga. No se quieren ir, no se quieren ir. Pastor Fernando, No nos queremos. Sí, señor, lo escucho. le hago una pregunta por el interno. Ah, listo, ya le contestó el WhatsApp. ¿O quiere que se la haga por aquí? No, pues no sé de qué se trata, si considera que es mejor por el interno. De todas maneras, Es respecto a lo que usted dice que programar una nueva enseñanza sobre ya la unicidad. Eso es una pregunta que hizo alguien.